Una vez más, aquí en Info Soberana, hoy 4 de junio queremos hablar de un hito importante de la historia argentina, muy poco conocido que sucedió aquí en nuestra región. Estamos hablando de la batalla de Punta Quebracho, una batalla muy importante para la soberanía de nuestro país y que parece tener un olvido planificado. Por eso hoy contamos con la presencia de Germán Mangione. Germán es periodista e investigador, referente de Soberanía Popular de San Lorenzo, director del Observatorio de la Actividad de los Capitales Chinos en América Latina, editor de la revista Lanzallamas y coordinador de la web educativa Punta Quebracho, la lucha de un pueblo por su río, que es una web que está destinada a dar a conocer este hecho y sobre todo a intentar que esto se pueda enseñar en las escuelas. Bienvenido, Germán. ¿Qué tal, Marina? Gracias por la invitación. Germán, contanos un poquito cómo fue esta batalla, cómo un pequeño grupo, un pequeño ejército pudo ganarle a uno de los más grandes del mundo. Bueno, ahí está una de las claves del porqué de la reivindicación de Punta Quebracho, ¿no? Como bien vos decís, estamos hablando para ubicar en el año 1846 el ejército de la Confederación Argentina, en aquel momento al mando de Rosas, que se enfrentaba, para dimensionarlo, digo, a las dos potencias militares más importantes del mundo, Inglaterra y Francia. Es casi como si hoy vos dijeras, Argentina para defender su río se enfrentara, no sé, a China y Estados Unidos. Bueno, yo creo que para poder pensar cómo fue posible eso hay que pensar dos o tres factores que dieron esa victoria o que construyeron esa victoria. Por un lado, la decisión, por supuesto, de Juan Manuel de Rosas de defender la soberanía sobre sus ríos interiores, pero no solo de la agresión externa, en este caso de Inglaterra y de Francia, sino también de muchos intereses internos, como los terratenientes del Gran Buenos Aires, del sur de Buenos Aires de aquel momento, y algún sector de la sociedad que pretendía que llegasen a esas potencias a Buenos Aires y que circulase el comercio como venían a imponer estas potencias libremente sin la intervención de en aquel momento la Confederación Argentina. Hubo una decisión de Rosas en ese momento. Después, por otro lado, hubo una destreza militar que a veces me parece que es bastante subestimada o poco recordada, con el general Lucio Mansilla a la cabeza, con Juan Bautista Torné, y los que llevaron adelante, te diría una proeza militar, porque acá hay una parte que tiene que ver con cómo desarrollaron todo el teatro de operaciones del Paraná en aquel momento, aprovechando nuestras barrancas, aprovechando las diferencias geográficas y organizando la tropa inferior en potencia, podríamos decir, con respecto a Inglaterra y Francia, de manera tal de poder tener algunas ventajas. Digo, las tropas volantes, las caballerías. Hay un relato muy interesante de un cronista inglés que la veía desde el otro lado, ¿no? Y contaba asombrado cómo al pasar de los barcos ingleses, por ejemplo, la caballería de Mansilla se organizaba para mover los cañones y poder hacer el mayor daño posible sobre los barcos extranjeros. Y un tercer factor, que ese sí me parece que es uno de los que está poco presente en la historiografía oficial, que tiene que ver con la participación popular. Porque había un ejército regular, un ejército organizado por Mansilla, pero también, y esto está en las crónicas de los invasores, en realidad, no podían ni siquiera aprovisionarse, no podían descansar, por donde pasaban eran atacados por las poblaciones que en ese momento sentían la necesidad de defender lo propio y atacaban no solo como es el caso de Punta Quebracho o en Obligado, donde fue la recordada batalla de la Vuelta de Obligado, sino en el segundo combate de San Lorenzo, en el Tonelero, en distintos lugares donde iba pasando la flota invasora, disparaban con los fusiles desde la costa para ver si hacían algún daño, no los dejaban llegar, no los dejaban aprovisionarse. Me parece que el protagonismo popular fue el tercer factor que permitió esto. Para tener una dimensión, estamos hablando de una flota que traía 95 barcos comerciales llenos de productos que los ingleses y los franceses venían a traer partiendo desde Montevideo, un puerto que tenían a su favor,
para tratar de comerciar con el Paraguay y con Corrientes, que en ese momento también era una provincia díscola a la Confederación. Había caído el rosismo ahí, y Madariaga, que era el gobernador, quería negociar con esta gente. Entonces traían un montón de estos 95 barcos y 12 barcos de guerra con lanzacohetes, con toda la tecnología más importante de aquel momento. Y de este lado se encontraron con los 17 cañones de Mansilla, con 600 hombres apostados ahí, con caballería, y como te digo, y con el protagonismo de la gente que hizo esta hazaña militar, que hasta el mismo San Martín en su momento reconoció como una de las más grandes de nuestra historia. ¿Qué era en concreto lo que buscaba Inglaterra y Francia y qué conseguimos nosotros con esta victoria? Bueno, mirá, Inglaterra y Francia, vos tenés que pensar que en aquel momento estaba en pleno desarrollo la revolución industrial en Europa y empezaba a existir la necesidad de ubicar nuevos mercados para comerciar los productos manufacturados. Algo no muy distinto a lo que uno puede... Yo cuando voy contando esto, uno no puede dejar de hacer el paralelo con lo que pasa hoy, ¿no? Digo, las grandes potencias tenían que ubicar parte de lo suyo y querían hacerlo a través de los ríos sin la intervención de la Confederación Argentina, del Estado en aquel momento, en un debate que no se daba solamente acá, sino que estaba incluso en pleno auge en Europa. ¿Tenían los países como los nuestros, con ríos interiores, derecho a cobrar impuestos aduaneros, a controlar qué entraba y qué pasaba? Ese era el debate. Querían ganarlo por la fuerza, y por eso acompañaban a estos buques comerciales con buques militares y querían ir hasta el Paraguay y hasta Corrientes a comerciar, pero no como una manera simplemente, digo, de verlo, de comerciar esos barcos, sino abrir una brecha para que se estableciera una doctrina que hiciera que estos ríos no tuvieran ninguna injerencia los estados como el nuestro. Con esta victoria lo que consigue Juan Manuel de Rosas es instalar la doctrina de la soberanía sobre los ríos interiores, nada más y nada menos. Argentina desde aquel 1846, te diría, hasta, seguramente después lo vemos, pero hasta 1995, cuando se vuelve a privatizar nuestro Paraná, tuvo el control de su río. Y eso fue gracias a la victoria de Punta Quebracho. Recordemos que antes, a la ida de este viaje invasor que hacían los ingleses y los franceses, habíamos tenido la batalla de la Vuelta de Obligado, donde fue una batalla heroica, donde hubo muchísimas bajas patrias y una resistencia también heroica, pero lograron pasar, lograron romper todo el sistema de cadenas que se había instalado y lograron pasar hacia el norte. A la vuelta fue donde tuvimos la victoria, derrotándolos y haciendo estragos, no solo en los buques militares, sino en los buques comerciales. Perdieron muchísima de la mercadería, que después recuperó inclusive Mansilla, y logramos, por sobre todas las cosas, el reconocimiento de la soberanía sobre las vías navegables, algo fundamental para la nación que estaba en ese momento, y también se logró el cese del bloqueo que estaban haciendo los franceses y los ingleses, que había arrancado unos cuantos años antes y que duró hasta 1850, cuando finalmente tanto las autoridades francesas como las autoridades inglesas reconocen a la Confederación Argentina como soberana de estos ríos, devuelven varias de los barcos que se habían quedado en el marco de la Guerra del Paraná, devuelven la isla Martín García también, y terminan incluso teniendo que pedir disculpas con una salva a la bandera argentina por lo que habían hecho. La verdad que fue, cuando uno lo piensa así, la importancia histórica que tiene a veces no está reflejada, ¿no? en cómo se cuenta la historia. Eso te iba a preguntar, ¿por qué siendo una batalla tan importante vos creés que es una batalla de la que se habla tan poco? Mirá, nosotros tenemos determinado en la Argentina el Día de la Soberanía el 20 de noviembre, que fue cuando comienza esta travesía y es el día de la batalla de la Vuelta de Obligado. Y efectivamente es una batalla importante y que hay que recordar. Pero a uno le da la sensación que, como suele suceder, batallas como esta, en la que se demuestra todo esto que estamos charlando, que un pequeño país con menos recursos militares, pero con la decisión de recuperar su soberanía, puede enfrentar a las grandes potencias, no es algo que ni las potencias ni sus socios interiores, que en esto tienen mucho que ver, aquellos que querían que tanto Francia como Inglaterra tuviesen más injerencia, querían que Uruguay sea un protectorado francés, querían la incursión en lo que hoy es Brasil también de las potencias. Digo, no es bueno para esa forma de contar la historia, contar que la decisión
de todo un pueblo puede vencer a una potencia como, a dos potencias en este caso como las que invadían. Muy claro. Germán, esta batalla se recuerda en un lugar que no es el original. ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente es una de las grandes heridas todavía abiertas en la región y en la historia de la región. En 1939 recién se pone la primer cruz para recordar la batalla, que dicho sea de paso, pensá que desde 1846 a 1939 no se recordaba la batalla. No era parte de las conmemoraciones oficiales. Bueno, eso cambia en 1939, los franciscanos ponen en lo que hoy es Puerto San Martín, en las barrancas de Puerto San Martín, una cruz para recordar a todos los caídos, a toda la sangre patria derramada en esa batalla, que de hecho fue bastante menos que en obligado. Hubo un solo muerto y 4 heridos, mientras que los franceses y los ingleses tuvieron 60 bajas. Pero digo, para recordar aquella batalla se pone eso. En 1978, mirá qué año, digo, en plena dictadura militar, esos terrenos son comprados por la multinacional Cargill para instalar su puerto cerealero. Empezaba en esa época a desarrollarse todo el complejo agroexportador en nuestra región y a instalarse las grandes empresas multinacionales, Cargill, Bunge, bueno, todas las empresas que hoy componen el complejo agroexportador más grande del mundo, o uno de los más grandes del mundo. Desde aquel momento, Cargill se queda con el terreno. Hoy todavía se puede ver una réplica de la cruz, porque ¿qué hacen? Donan un pedazo de tierra que habían comprado a 2 kilómetros hacia el sur de donde es el lugar original, y ahí emplazan aquella cruz de 1939, con lo cual hoy se rinde tributo a la sangre, a lo heroico de aquella guerra, en un lugar que no es el original. Pero no solo eso, sino que además, con lo paradójico y lo claro que es, hoy se emplaza ahí una de las empresas multinacionales, durante muchas décadas el mayor exportador de cereales de la Argentina, aquellos que sacan las riquezas de nuestra tierra sin que vuelvan a hacer en beneficio de todos, se emplaza justamente en ese lugar. La verdad que es una herida tremenda, ¿no? Y además, sin mucha respuesta, nunca ninguna responsabilidad de aquellos que se dieron los terrenos. Bueno, hoy sigue siendo una pregunta que nos seguimos haciendo: ¿por qué no tenemos nuestro sitio histórico? Hoy leía una nota que escribió Luciano Orellano, muy interesante, publicada en El Ciudadano, con Feliciano Ramos, que decía: es como si mañana a alguien se le ocurre vender el parque del Monumento a la Bandera para instalar una empresa extranjera. Parecería una locura. Bueno, eso hoy es lo que pasa en Punta Quebracho. Muy fuerte. Muy fuerte, efectivamente. Germán, para cerrar, 176 años después, ¿por qué es importante recordar esta batalla hoy? Mira, yo creo que lo central no es solamente un problema histórico o un problema de la historiografía, sino que todos los temas que en aquel momento se discutieron, como la soberanía sobre nuestras vías navegables, sobre la riqueza que circula y si llega o no a beneficiar a nuestro pueblo, hoy siguen estando en debate absoluto en la actualidad. El debate de la hidrovía, de la mal llamada hidrovía, y de la posibilidad de que el Estado recupere el control del Paraná, es un claro debate que tiene tintes de aquellos momentos y que, con diferencia de potencias y con diferencia de métodos, hoy vuelve a poner ese debate sobre la mesa. Inclusive en algún momento, que esto lo descubría esta semana, no es solo un problema que nunca se discutió. Si uno ve, por ejemplo, la Constitución del Peronismo del 49, de 1949, incluso en uno de sus artículos donde se habla, el artículo 18, donde se habla sobre la navegabilidad de los ríos y se habla de la libre navegabilidad, algo que Argentina ganó en esa batalla y después perdió en otras batallas que por ahí no tuvieron cañones, pero tuvieron diplomáticos entreguistas, tuvieron políticos vinculados a las potencias. Pero ¿qué decía aquella Constitución del 49? Que los ríos eran de libre navegabilidad, siempre y cuando no laceraran ni la soberanía ni el interés propio de la nación y las mayorías. Y hoy lo que estamos viviendo es una discusión en torno a nuestras vías navegables, que tiene como debate central si va a ser una vía navegable que pueda beneficiar el desarrollo de la Argentina, el desarrollo de las grandes mayorías y de sus poblaciones, o va a seguir beneficiando un pequeño grupo
de empresas vinculadas a las grandes potencias, como estamos hablando hoy, Cargill, Bunge, la China Cofco, Glencore. Digo, estas empresas que hoy manejan nuestro comercio exterior y que por ende también manejan nuestro río desde la Bolsa de Comercio de Rosario, desde esas instituciones. Entonces, para nosotros no es un debate del pasado, sino que es un debate del presente. Por eso queremos ponerlo, por lo menos que se empiece a recordar cómo un pueblo puede, con decisión, recuperar lo propio. Por eso hicimos la página, que de paso te paso el chivo, puntaquebrachohistoria.com.ar, que es una página educativa con la intención de que por lo menos germine la semilla de pensar nuestra historia diferente en los docentes, en los alumnos. Hay recursos educativos en la página para poder enseñarlo, para poder pensarlo, para pensar todas las aristas estas que estamos hablando. Bueno, la idea fue poder recuperarlo, poder aportar un poquito a que se recupere esa historia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.